Recuerden, tenemos 40 minutos y ahí se va a cortar. Y vuelvo a mandar el link. No sé si hay alguien que curse que no haya cursado geometría o, o estadística. Creo que, bueno, los que están acá, al menos hasta ahora, son todos los mismos. Esperamos hasta el 5, 2 minutos más y ahí comenzamos. Bien. Eh, bueno, las reglas generales nomás. Si tienen alguna pregunta o algo así, es preferible que desactiven, digamos, el silencio y pregunten porque el chat a veces se me pasa de mirar, digamos. Entonces, si es alguna consulta en el momento, eh, desactiven el micrófono y pregunten nomás. Eh, bueno, 40 minutos se corta. Vuelvo a mandar el link. Nos volvemos a unir, ¿sí? Bien. Vamos a tener todos los miércoles en este mismo horario serían las clases. Y bueno, si, si hay alguien que no haya cursado geometría o estadística, que avise que, bueno, para los otros van a ser lo mismo las clases, digamos, ¿sí? Vamos a la materia. Voy a abrir el programa. Recuérdenme después en el grupo que le pase la planificación, ¿sí? Así ya tienen eso. Eh, Hoy vamos a comenzar nomás, no vamos a desarrollar mucho. Básicamente vamos a ver más o menos la materia. Eh, es una materia, bueno, cuatrimestral obviamente, y es promocional, ¿sí? Eh, Acá ustedes saben, el tema de la promoción, si sigue como el primer cuatrimestre, que hasta ahora sigue así, si bien ustedes van a regularizar a través de un trabajo práctico, ¿sí? Después para promocionar, va a haber un examen, una estancia de examen presencial, ¿sí? Em, Básicamente, sí, o sea, matemática financiera, digamos, lo que vamos a trabajar son estas 5 unidades, si llegamos a ver todo, yo supongo que sí. Eh, la unidad uno es bastante cortita, digamos, es solo introducción, y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En realidad, lo que vamos a hacer hoy es trabajar un poquito con algunas ideas bases, digamos, para comenzar. Y yo les voy a compartir unos materiales que tiene ahí justamente sobre eh, la historia, ¿sí? Y la importancia de enseñar matemática financiera. Eh, en la escuela secundaria, obviamente, por eso ustedes se preparan en este momento, en este tiempo, para eso, ¿no? A futuro. Bien. Básicamente son 5 unidades. La primera es una unidad de introducción que vamos a ver hoy y vamos a comenzar a ver algunas
algunos conceptos básicos por ahí, ¿sí? Tenemos la unidad de interés, ¿sí? Donde trabajamos principalmente lo que es interés simple, interés compuesto, y el tipo de trabajo. Descuentos, que vamos a ver después qué es. La unidad de anualidades, ¿sí? Y la unidad de amortización, que es cómo se devuelven, digamos, los préstamos, o las formas de calcular, digamos, cómo devolver los préstamos, ¿sí? Eh, con respecto a la bibliografía, yo uso más que nada una como guía general, pero cuando voy armando las clases y demás se arman, eh, yo las armo, digamos, en base a varios archivos que por ahí encuentro interesantes, algunas otras bibliografías, ¿sí? Yo les voy a pasar igualmente, alguien escribió en el chat, puedo subir un poco el volumen, vamos a probar, no sé cómo, no sé cómo se hace para subir el volumen de mi micrófono. Voy a subir el volumen acá. Ahí no sé si se escucha mejor, Laura. No sé si tiene algo que ver, pero... Sí. Ese sí creo que fue después, ¿no? Bien. Como les decía, básicamente la bibliografía va a ser esta, ¿sí? Esta es la principal, eh, se llama Matemática Financiera, es de Patricia Kirby y Fernando Lepstein, ¿sí? Es bastante sencilla y bastante explicada, digamos, ¿sí? O sea, a mí me gusta porque es buena para lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, que es prepararnos para enseñar en el nivel secundario. Si bien tenemos que tener en cuenta todo ese contenido, digamos que obviamente va a ser mucho más en profundidad que lo que se da en la secundaria, eh, tiene una presentación y una forma de encarar el contenido bastante buena, ¿sí? Como les decía, si bien esa va a ser la bibliografía base, digamos, yo cuando voy armando las actividades armo con eso, con otras bibliografías que también les voy a compartir, y por ahí con algunas cosas que uno encuentra en internet y demás, ¿sí? Bien. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, eh, puede hacerla en cualquier momento, ¿sí? También me interesa acá por las dudas, si alguien por ahí escribe en el grupo o algo así, una disculpa. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es estudiar matemáticas financieras y pensar, digamos, en matemáticas financieras, pensar en lo que se llaman operaciones financieras, ¿sí? Para comenzar con la historia, digamos, y la importancia, vamos a comenzar a ver qué es lo que estudia la matemática financiera y cuál es ese objeto, ¿sí? Eh, en sí, la matemática financiera se encarga de lo que se llaman operaciones financieras, ¿sí? ¿Cuáles son las operaciones financieras? La definición dice así, ¿sí? Se denomina así, es un intercambio no simultáneo de capitales a título oneroso, ¿sí? Esto es, como siempre se dice, esto es lo que hay que saber de memoria, ¿sí? El intercambio no simultáneo de capitales a título oneroso. Escribió Mirta, está muy bajo. Yo no sé si capaz está muy lejos mi micrófono, pero debería escucharse bien. Si pongo así más cerca se escucha mejor. Me dicen porque si no, no. Si no, capaz tengo que hablar más fuerte. Vieron que con los auriculares uno no sabe si está hablando fuerte o no porque no se escucha. Bueno, sigo y cualquier cosa. Bien, entonces. Decimos entonces que una operación financiera es un intercambio no simultáneo de capitales a título oneroso. Básicamente entonces, en esto consiste el objeto de estudio, digamos, de esta rama de la matemática. A partir de ahí nosotros vamos a sacar ciertas conclusiones a partir de esa definición, digamos, ¿sí? ¿Cuáles son esas conclusiones? Fíjense que, primero, como estamos hablando de un intercambio, ¿sí?
Como estamos hablando de un intercambio, te voy a silenciar, Mara. O si podés silenciar, no me deja. Si podés poner en silencio el micrófono para que no se escuche. Entonces, como tenemos un intercambio no simultáneo, ¿sí? Para que haya un intercambio tiene que haber mínimo dos partes, ¿sí? Acá yo escribí sí que esas partes, digamos, tienen intereses opuestos y pueden ser de distintas naturalezas. Cuando decimos de distintas naturalezas, quiere decir que pueden ser, esas partes pueden ser tanto físicas, ¿sí? O sea, una persona física, cualquiera de ustedes, yo o cualquier otra persona, o puede ser una entidad, digamos, una persona jurídica también se dice, una empresa, sí, puede ser un grupo, sí, una asociación, sí, o sea, puede ser, por ejemplo, el banco, digamos, que no es una persona, es una empresa privada, sí, o una empresa pública, si es un banco público, que interviene, sí, pero siempre tienen que haber dos partes, ¿sí? Como mínimo. A partir de eso, sí, nos lleva a la siguiente parte que dice no simultáneo, ¿sí? Esto es sumamente importante porque si es simultáneo, no interviene la matemática financiera, ¿sí? Que sea no simultáneo, ¿qué significa? Significa que tiene que darse en un periodo de tiempo, ¿sí? O sea, una operación financiera comienza en un momento y no puede terminar en ese mismo momento, sino que tiene que seguir a lo largo del tiempo, ¿sí? Sean meses, sean días, sean años, ¿sí? De capitales, obviamente, porque tiene que aparecer un bien, ¿sí? Que puede ser un bien físico, puede ser un bien monetario, digamos, sí, económico. Eh, Después vamos a ver que esto de un bien económico puede ser tanto algo físico cuando nos dan dinero, digamos, o puede ser algo que no sea físico cuando nosotros directamente lo tenemos, por ejemplo, en una financiación o demás que aparece, ¿sí? Y cuando decimos a título oneroso, ¿sí? Esta es también una parte sumamente importante. Tiene que haber un cierto interés, ¿sí? Cuando digo un cierto interés, significa que una de las personas, que siempre es la que presta la plata, tiene que recibir a cambio un beneficio económico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una operación en la que presto 1.000 pesos y después recibo 1.000 pesos, eso no es algo de la matemática financiera, ¿sí? O sea, yo cuando presto cierta cantidad de dinero, cuando me pagan o cuando vuelvo a recibirla, ¿sí? Esa cantidad de dinero sí o sí tiene que estar o tiene que verse incrementada, ¿sí? Después vamos a analizar un poco porque a veces, digamos, si bien se incrementa, ¿sí? Sigue valiendo lo mismo. Bien. Eso entonces sería una operación financiera y eso es lo que estudia la matemática financiera, ¿sí? Nosotros, históricamente, ¿sí? Si bien no hay muchos registros y demás de la matemática financiera como tal, ¿sí? Ya desde la antigüedad surgen esto de los préstamos, ¿sí? Em, Eso ustedes van a tener una actividad, ¿sí? Justamente que es realizar una línea histórica de la matemática financiera, ¿sí? Va a comenzar muy en la antigüedad, va a ir desarrollándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en los tiempos modernos, digamos, cuando surgen eh, ciertas formas de mercado, ¿sí? Que no había antes, entonces la matemática financiera empieza a desarrollarse de una manera mucho más compleja que lo que se hacía desde antes, digamos, ¿sí? Y otra cuestión importante es por qué enseñar matemática financiera en la escuela secundaria, ¿sí? Esta es otra consigna que ustedes la van a trabajar, ¿sí? Esto es algo que hacen ustedes, ¿sí? ¿Cómo responder a esto? Generalmente hay avances, digamos, en cuanto a la didáctica, digamos, de la matemática financiera que ustedes pueden encontrar en internet y demás. Yo les voy a pasar algunas sugerencias, pero eh, digamos que va en dos líneas, ¿sí? Una línea que es cuando nosotros tenemos escuelas, ¿sí? Que tienen o eh, están orientados una, hacia una forma, digamos, que puede ser, por ejemplo, las escuelas de comercio que tienen su orientación economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la matemática financiera ya, más que una inclusión, digamos,
en el currículum de matemática pasa a ser una materia en sí, porque necesitan ese estudio. Ahora, también es importante porque conocer de matemática financiera hace o logra lo que se llama una educación financiera, ¿sí? Que brinda cierta autonomía en cuanto a el manejo del dinero, ¿sí? Una cuestión muy importante, más hoy en día, ¿no? Uno muchas veces eh, se para, digamos, frente a una situación en la que necesita cierto dinero y quiere hacer un préstamo, o, digamos, le aparecen una diversidad de opciones para pedir un préstamo y no sabe por cuál decidirse, digamos, ¿sí? O aparecen distintas opciones de inversión y uno no sabe por cuál o con cuál va a obtener un mejor beneficio. Bueno, entonces, la matemática financiera lo que va a hacer es brindarme las herramientas para analizar esas situaciones y darme la respuesta mejor posible, ¿sí? Ante esa situación. Bien. Pasamos sumamente rápido a la unidad 1. Como les digo, la unidad 1 son estas dos consignas, ¿sí? Parte histórica, parte de enseñanza, aunque después de esto de la enseñanza nosotros lo vamos a ir trabajando en función de los contenidos que vamos desarrollando, ¿sí? O sea, cómo se puede pensar o cómo se puede presentar ciertos contenidos que vamos desarrollando en la escuela secundaria, ¿sí? Cuando nosotros vamos al programa, ¿sí? En la unidad 2 comenzamos con la idea de interés, ¿sí? Esto del interés es un beneficio, digamos, ¿sí? Un beneficio que recibe una de las partes. Ahora, eh, ¿por qué hay un interés? ¿Sí? Acá hay un texto es bastante largo, digamos, pero lo que vamos a hacer es tratar de analizar lo más importante. Esto está como para que ustedes, cuando lo lean, eh, no sea necesario que yo les esté explicando todo, ¿sí? En primer lugar, tenemos que pensar en el poder del dinero, ¿no? ¿Sí? O sea, hoy en día, ¿sí? Cosa que quizás no pasaba antes, cuando aún no existía el dinero, ¿sí? Pero hoy en día todo se maneja a través del dinero, ¿sí? Ya sea físico, electrónico o físico o electrónico, digamos, ¿sí? O puede ser a través de tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿sí? En, en donde lo que nosotros querramos hacer eh, conlleva un cierto precio, digamos, ¿sí? Antiguamente lo que se hacía era lo que acá nosotros conocemos como el trueque, que seguramente si ustedes preguntan en sus casas le traerá muy malos recuerdos de la crisis de 2001 cuando el trueque volvió después de muchísimos años. Digamos, antes lo que hacíamos, por ejemplo, no sé, yo tengo madera, ¿sí? Vos tenés ganado, entonces lo que hacemos es un intercambio, ¿sí? Yo te doy madera y vos me das un animal, entonces los dos felices y contentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se va evolucionando, digamos, ¿sí? Ya no alcanza con eso, digamos, ¿sí? Necesitamos otra forma de manejarnos, porque vos necesitas madera, pero yo no necesito ganado. Entonces el intercambio no lo podemos hacer de esa forma, ¿sí? Entonces surgen otros medios, digamos, sí, que es básicamente el dinero, ¿sí? En principio el dinero, después otros medios electrónicos, ¿sí? El dinero lo que viene a hacer es un material simbólico que representa el valor de algo, ¿sí? O sea, si yo tengo un billete de 100 pesos, ¿sí? Ese billete de 100 pesos no es que vale por sí, sino que representa el valor. Tiene un valor simbólico de algo, ¿sí? Hoy en día ya vale muy poco, ¿no? Pero podemos pensar, no sé, $1, digamos, que es algo mucho más estable, ¿sí? Entonces, eh, no sé qué se compra con $1, pongámosle, no sé, medio kilo de pan, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer es, sin la necesidad de ir e intercambiar algo, ¿sí? O sea, yo no te voy a dar una gallina si vos me das pan, ¿sí? Lo que voy a hacer es darte el papel dinero, ¿sí? Que representa lo que vale un kilo de pan, medio kilo de pan, ¿sí? El kilo está creo que 100 pesos.
Entonces, yo te doy 100 pesos, que eso representa el valor del kilo de pan. ¿Sí? Bien. Ahora, hay cuestiones por ahí que nosotros, principalmente nosotros, vemos que, digamos, el valor del dinero tiene en realidad dos valores, podríamos decir, ¿sí? Un valor nominal, ¿sí? Un valor nominal, con un valor nominal me refiero a un valor que va a ser el mismo al pasar el tiempo, ¿sí? O sea, si yo tenía 100 pesos hace un año y ahora tengo 100 pesos, ese 100 pesos sigue siendo, por así decirlo, 100, ¿sí? Sigue representando en valor nominal 100 pesos, ¿sí? Ahora, el valor importante, digamos, ¿sí? Es el valor adquisitivo que tiene ese dinero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ese 100 pesos hace un año compraba 2 kilos de pan, podemos decirlo así, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hace un año 100 pesos equivalían a 2 kilos de pan, ¿sí? Hoy 100 pesos equivalen a 1 kilo de pan, ¿sí? El valor nominal sigue siendo el mismo, pero el valor adquisitivo de esa cantidad de dinero ya no es el mismo, ¿sí? Ha cambiado, ¿sí? Y generalmente disminuye su valor adquisitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que conforme pasa el tiempo, con la misma cantidad de dinero, puedo comprar menos cosas o cosas de menos valor que las que podía comprar eh, hace un tiempo atrás, ¿sí? Em, bueno, acá en el trabajo hay algunas consignas, digamos, ¿sí? Analizando unas situaciones por ahí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si pensamos en un banco, ¿sí? El banco es la entidad, digamos, financiera por excelencia, digamos, ¿sí? Es la que maneja no solo el valor del dinero, sino que maneja todo, ¿sí? El Banco Central, por ejemplo, de la República Argentina, es el que, por ejemplo, establece ciertos márgenes para el interés, digamos, y cuánto tiene que ser la tasa de interés de ciertas financiaciones, digamos, ¿sí? Además de regular a través de compra y venta de dólares el precio de la divisa, ¿sí? Generalmente el dólar es la moneda que rige, digamos, porque es mundialmente lo más estable, ¿sí? Lo más estable. Nosotros no se podría usar el peso como un indicador porque es muy volátil, digamos, ¿sí? Bien, entonces, cuando una persona quiere realizar una compra, pagar alguna deuda, simplemente tener algo de dinero extra, recurre al banco, ¿sí? En donde le ofrecen los llamados préstamos, ¿sí? El banco le da dinero al cliente en el momento y el cliente lo devuelve en cuotas, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa en estas situaciones? Que son lo mismo con esos denominados prestamistas y demás, y que funciona de la misma manera con la financiación de productos y bienes, sería, ¿sí? O sea, ustedes van al mercado, compran algo, ¿sí? No sé, se compran lavarropa, ¿sí? Y lo hacen en cuotas, ¿sí? Ahora, ¿por qué se puede hacer esto? Porque hay una parte, ¿sí? Que tiene mucho, ¿sí? Que el banco tiene muchísimo, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hace es prestarte, ¿sí? Financiarte, generalmente, o por ejemplo, esto del lavarropas, digamos, la casa lo que tiene es, como tiene cierta capacidad monetaria, digamos, lo que hace es, te da el lavarropas, vos lo llevas, pero mes a mes tenés que ir eh, devolviendo el pago de eso, ¿sí? Entonces, pensemos básicamente en el banco, ¿sí? El banco te da plata y vos le devolves mes a mes una cuota, ¿sí? Una parte. A vos te conviene. ¿Por qué? Porque si vos necesitas 100.000 pesos, no lo vas a tener en el momento, pero podés pagar, no sé, 5.000 pesos por mes, ¿sí? Entonces el banco te saca de esa situación, digamos, que podés tener, y a cambio vos le devolvés esa plata, ¿sí? Ahora,
el banco, esa suma, antes de volver, esa suma puede ser fija o no, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, nosotros tenemos sumas fijas, por ejemplo, cuando sacamos un préstamo en el banco, los préstamos comunes, préstamos personales, digamos, ¿sí? Si bien voy a enganchar acá, si no, queda más cerca. Ahí, me voy a quedar ahí. Sin embargo, existen otros tipos de préstamos, ¿sí? Que no son fijos, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, los planes de ahorro de los autos, ¿sí? O generalmente cuando uno compra un terreno, por ejemplo. ¿Qué pasa en estas dos situaciones? Si bien nosotros pagamos algo en cuotas, ¿sí? Sea un auto, sea un terreno, esas cuotas están sujetas, ¿sí? Ya que nos financian para que el dueño no pierda, además de agregarle un interés por la financiación que siempre aparece, porque te dicen cero interés, pero eso es mentira. Digamos, además de agregarle cierto interés, lo que hacen es ajustarte según cierto índice, ¿sí? Cierto índice. Generalmente cuando uno compra un terreno o algo así, se basa por el combustible o la bolsa de cemento, ¿sí? Que son, digamos, los precios, digamos, índice, como decimos así, porque son los que van variando de acuerdo a cómo varía la inflación, ¿sí? Por ejemplo, hoy, para los que no saben, hoy aumentó 4,5% los combustibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía un préstamo sujeto a el valor del combustible, entonces, la cuota no es fija, ¿sí? No pago, en teoría, no pago intereses, pero la cuota sube porque sube el valor del combustible, ¿sí? Bajar seguramente que nunca va a bajar porque eso acá en Argentina nunca pasa. Bien. Y los otros préstamos que son a cuotas fijas, que ahí lo que se hace es, cuando voy, saco el préstamo, ¿sí? Ya me calculan con intereses y todo lo que voy a tener que pagar mensualmente, ¿sí? Si no son muchos los intereses, esta es lo más conveniente para nosotros porque en nuestro país pagar 2.000 pesos por mes hoy no es lo mismo que pagar 2.000 pesos de acá a un año, ¿sí? Ese 2.000 pesos que nosotros pagamos hoy, el año que viene prácticamente vale nada, ¿sí? Entonces suelen ser las formas más, las mejores maneras, ¿sí? Igualmente el banco no pierde porque el banco trabaja con un interés, ¿sí? Bien, acá hay una serie de preguntas y situaciones que son bastante sencillas, bastante básicas, simplemente para entender esta idea de que el dinero conforme pasa el tiempo va perdiendo eh, su valor adquisitivo, si bien sigue manteniendo el mismo valor nominal, ¿sí? A esto, ¿sí? Lo que nosotros llamamos es el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo pensando desde el valor adquisitivo, no desde el valor nominal eh, de eso, ¿sí? Bien, acá me parece que quedan 10 minutos, ¿sí? Em, bien, se presenta una situación nada más que es justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo hoy, si la situación yo la había planteado de la siguiente forma? O sea, ¿qué pasa si yo hoy me gano 10.000 pesos, ¿sí? En un sorteo? Gasto 5.000 pesos y me quedan otros 5.000. Con esos 5.000 quiero comprarme algo, no sé, un, qué sé yo que puedo comprar por 5.000 pesos, no sé, un parlante. Quiero comprar un parlante, eso, Bluetooth, fachería. Me sale 5.000 pesos, pero yo como todo previsor lo que voy a hacer es, por las dudas, voy a dejar ese 5.000 pesos, no lo voy a comprar ahora, porque quizás necesito en algún momento en estos meses, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es guardarme esos 5.000 pesos hasta que tenga más soltura económica, digamos, y ahí sí me compro, ¿sí? Bien, entonces, vamos a suponer que pasan, no sé, 6 meses, ¿sí? Bueno, como ahora me sobra un poco más de dinero, agarro esos 5.000 pesos y voy a comprar ese parlante que quería, ¿sí? Cuando llego al lugar, no sé, Musimundo, por así decirlo,
con los 5.000 pesos que yo hace 6 meses compraba el parlante, hoy tengo que agregarle 2, 3, 4.000 pesos más. ¿Sí? Fíjense que volvemos a lo mismo. El valor nominal de esa cantidad de dinero es la misma. Eran 5.000, siguen siendo 5.000. La diferencia es que el valor adquisitivo de esos 5.000 hace 6 meses me daban la posibilidad de comprarme el parlante que quería. Pasaron 6 meses y ahora el valor adquisitivo de esa cantidad ya es mucho menor, ¿sí? Es decir, que esos 5.000 pesos de antes, vamos a suponer que el parlante subió 2.000 pesos, ¿sí? Esos 5.000 pesos de antes son equiparables a los 7.000 pesos de ahora, ¿sí? 5.000 pesos antes compraban el parlante, 7.000 pesos antes compraban 7.000 pesos ahora compran el parlante. Quiere decir que en cuanto a valor nominal, el 7.000 es mayor que el 5.000, pero en valor adquisitivo son iguales, ¿sí? Son iguales porque compran lo mismo. Bien. Bueno, acá está básicamente toda esta situación. Y acá está otra vez, fíjense que acá está otra vez lo que es la operación financiera que nosotros hablábamos. Y vamos a partir de una operación financiera cualquiera, ¿sí? Vamos a encontrar cuáles son los conceptos fundamentales, digamos, que aparecen en la matemática financiera. Bien. Vamos a pensar en una situación, ¿sí? Esto es básicamente con números chiquitos para que no, ¿sí? Dice, ustedes le prestan 50 a un amigo que luego de un mes le devolverá 25 más de lo que le prestaron. Con esta simple situación, dice, vamos a ver los principales elementos de una operación financiera, ¿sí? Básicamente es lo mismo que pasa en cualquier operación financiera, ¿sí? Hay lo que se llama un capital inicial, que se va a representar por C sub I, ¿sí? CI, perdón, mayúscula, o C sub 0, ¿sí? Capital inicial, o C sub 0, que sería el capital en el tiempo cero, ¿sí? Que es la suma de dinero que interviene al inicio de la operación financiera, ¿sí? Interviene al inicio de la operación financiera. Este capital inicial va a representar, por ejemplo, cuando voy a sacar un préstamo, el monto del préstamo, ¿sí? Si yo saco 50.000 pesos, son esos 50.000 pesos. Si voy a comprar un televisor que voy a financiar, el televisor sale 30.000 pesos, ese sería el capital inicial, el valor de ese bien, perdón, en el momento, ¿sí? En el momento de iniciar esa operación, ¿sí? Ahora, fíjense en la situación, plantea en, ¿dónde está? Acá. A partir, luego de un mes, fíjense que esto es importante porque va a pasar cierto tiempo, ¿sí? Acá hasta un mes todavía no vamos a comenzar a analizar con el tiempo, eso vemos un poquito después, pero dice que a partir de un mes le devolverá 25 pesos más de lo que le prestaron, ¿sí? Fíjense que acá, si nosotros analizamos a partir de esas tres cuestiones que dijimos de la operación financiera, que tienen que haber dos partes, que tiene que haber un interés, digamos, tiene que haber un tiempo, ¿sí? Y ahí estaría, ¿sí? O sea, tiene que haber un valor, digamos, ¿sí? O sea, ustedes prestan 50, le devuelven 25 más de lo que prestaron, ¿sí? Acá están los otros dos conceptos fundamentales, ¿sí? Fíjense que estos 25 pesos de más que le devuelven, digamos, hace lo que se llama interés, ¿sí? El interés es la cantidad extra que se agrega, digamos, a ese capital inicial, ¿sí? A ese capital o a ese bien prestado, ¿sí? Y cuando yo pienso, digamos, ¿sí? O sea, va a pasar un mes, yo tenía 50.000, que era el 50, perdón, que era el capital inicial, ¿sí? Va a pasar un mes y me van a devolver 25 más, quiere decir que me van a devolver 75. Ese 75, ¿sí? Fíjense acá, el interés se escribe con la mayúscula, digamos, y el capital final o monto también se le llama, ¿sí? Que va a ser digamos, el dinero resultante después de toda esa operación financiera. Si es lo que yo obtengo o que tengo que pagar, digamos, al finalizar esa operación financiera, ¿sí?
Si yo pienso en la situación, serían los 75 que voy a cobrar, digamos, ¿sí? Es decir que voy a obtener ese capital final a partir de lo que es el capital inicial, que serían los 50, más el interés, que sería en este caso los 25. Si yo pienso, por ejemplo, en un préstamo bancario, va a tener la característica de que ese capital final no se va a obtener como acá, sino que se va a obtener por la suma de todas esas cuotas, ¿sí? Esa es la diferencia por ahí con esta situación, ¿sí? Bien, a partir de eso nosotros encontramos entonces los tres conceptos principales, digamos, ¿sí? El capital inicial, que es el capital del bien, digamos, o del dinero, digamos, que se presta o que es prestado al inicio de la operación financiera. El interés, que es el beneficio que recibe la persona que presta, ¿sí? O que financia, digamos, una operación. Y el capital final, que es el dinero total que recibe la persona que prestó al finalizar el periodo de tiempo, ¿sí? Digo al finalizar el periodo de tiempo porque, digamos, generalmente lo que va a pasar es que eso se va a ir mes a mes pagando una cierta cuota, digamos, y al finalizar eso, ¿sí? Yo sumo todos esos valores y ahí voy a obtener el beneficio total, digamos, ¿sí? Que se va a representar por capital final, sería CF, M de monto, ¿sí? O C sub N, ¿sí? Es decir, el capital en el enésimo periodo, ¿sí? Generalmente el enésimo periodo es el último. Bien, fíjense que a partir de acá yo simplemente hago unas operaciones aritméticas básicas, digamos, ¿sí? Eh, y obtengo a partir de la fórmula del capital final, el capital inicial y el interés, ¿sí? A partir de esto, de esta fórmula, digamos, lo que puedo hacer es despejar para obtener las demás fórmulas, ¿sí? Capital inicial e interés, ¿sí? Em, Acá hay unos ejercicios bastante sencillos, ahí llegamos, fuimos más rápido de lo que pensaba. Llegamos a, em, con estos ejercicios, digamos, simplemente es aplicación de estas cuestiones, falta menos de un minuto, ¿sí? Y con esto vemos lo que es el capital final, capital inicial e interés, ¿sí? Nosotros dijimos que en una operación financiera tienen que intervenir el tiempo, ¿sí? Ahora cuando finaliza, en realidad voy a cortar ya, antes del minuto, entonces ya podemos empezar con un ejercicio, digamos, ¿sí? En el que va a intervenir una tasa de interés y un tiempo, ¿sí? Entonces, cerramos esto y comenzamos otra reunión donde vemos el ejercicio que les digo, ¿sí? Comparto en el grupo enseguida.